buenos días. Bueno, en teoría me están diciendo desde producción, esto es en directo, y pueden hacer preguntas. Tampoco se trata de que hagan preguntas ahora, se trataba de que las hicieran a mis compañeros, pero bueno, podemos hacer preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta. En cualquier caso, luego mandaremos las diapositivas, y el que quiera mandar un email o llamar, pues encantados de contestarles. A mí, como siempre, me ha tocado la parte peor, que es hablar de las novedades, que últimamente las novedades siempre son lo peor, porque siempre es tributar más. Si les parece, vamos a empezar por la ley contra el fraude, que ha entrado en vigor en julio de 2021, la mayoría de sus artículos, y a pesar de que el año pasado ya advertimos de lo que iba a entrar en vigor en el 2021, vamos a repasar algunos de los artículos que han entrado en vigor y algunas de las disposiciones que tenemos que tener en cuenta desde julio de 2021 normalmente. La primera, la transparencia fiscal internacional. Esto parece algo muy raro y que nos aplica vagamente, pero cuidado con esto, porque cada vez más hay compañías o hay personas físicas que tienen sociedades holding en el extranjero, y a partir de este año también se imputan los dividendos como transparencia fiscal internacional. Eso significa que si por casualidad, o por no casualidad, sino por haberlo buscado, resulta que yo tengo una holding en otro país y no tributa esa holding por los dividendos o ganancias de capital que haya dentro de sus activos, podríamos tener el problema de tener que transparentar estos dividendos. Entonces, el que tenga holdings fuera de España, que se mire si estas holdings están sujetas a tributación real, porque de lo contrario podríamos tener problemas en cuanto a transparencia fiscal internacional. No es el primer caso que nos llega al despacho, entonces tengámoslo en cuenta. Básicamente, la norma lo que nos dice es que tenemos que imputar cuando, vía transparencia, cuando el impuesto en el extranjero es el 75% inferior al español. Por tanto, cuidado con esto. ¿Cuál es la única cláusula de escape para que no nos aplique la transparencia fiscal internacional? Pues se nos han eliminado los motivos económicos válidos. Hasta ahora yo podía crear una holding o podía crear una sociedad en el extranjero y no me aplicaba la transparencia si yo la había constituido por motivos económicos válidos. Esto ya no vale, y ahora solo tenemos una cláusula de escape, que es la realización de actividades económicas y en la Unión Europea, Espacio Económico Europeo. Todo lo demás puede pasar por caja, vayamos con cuidado. Nada más. La SICAP, de esto también hablamos ya el año pasado, pero ya se ha confirmado. Ahora, tal y como ha salido, es lo siguiente. La agencia tributaria tiene la posibilidad de auditar y controlar el cumplimiento de los requisitos de la SICAP. Las SICAP siguen siendo parte controladas por la CNMV, pero la agencia tributaria puede verificar que los requisitos se cumplen al 100% para dar por bueno el régimen de SICAP. Si no nos dieran por bueno ese régimen, pasaríamos de la tributación que tiene la SICAP del 1 al 25%. ¿Qué es lo que ha cambiado principalmente? Lo que ya advertimos el año pasado. La SICAP, si lo recuerdan, tiene un requisito de que tiene que tener 100 accionistas. Normalmente había muchas SICAP en la que había un accionista principal y los 99 que nosotros les llamamos coloquialmente mariachis. Ahora esos mariachis tienen que tener un valor liquidativo mínimo de 2.500 euros y en el caso de que estemos hablando de una SICAP por compartimentos, de 12.500 euros. Por todo este motivo es por lo que están oyendo o están leyendo en los periódicos que algunos grandes patrimonios están cambiando SICAPs por unit links o por otros fondos de inversión. Hay un régimen transitorio para salir de la SICAP, ¿vale? En la medida en que yo acuerde la disolución y liquidación de la SICAP en el año 2022, yo estaré exento de operaciones societarias, digamos, por recuperar el dinero desde la SICAP hasta la persona física o hasta la sociedad. Tampoco habrá ganancia patrimonial en el socio siempre que yo reinvierta en instituciones de inversión colectiva españolas. Ahí está en el aire el tema del mantenimiento de la reinversión. Y siempre y cuando cumpla
una serie de requisitos formales, pero si yo, digamos, reinvierto dentro de lo que me dejan, yo podré no tributar en la persona física por esa disolución de la SICAP, que la podré hacer durante el año 2022, lo que sí conservaré el mantenimiento de la antigüedad y los valores originarios, ¿vale? Y tampoco pagaré impuestos sobre transacciones financieras. Esto es lo que ha cambiado básicamente. SOCIMIS, también lo advertimos el año pasado. Las SOCIMIS ya tienen obligación de repartir la mayor parte de sus beneficios como dividendos, pero ahora se impone un gravamen especial del 15% sobre los beneficios que no sean distribuidos como dividendos a los socios. Por tanto, se obliga, digamos, a repartir más de lo que antes estábamos obligados, y si no repartimos, pues nos toca este 15% adicional. ¿A quién le aplica este 15% adicional? Pues a aquellas rentas que no hayan tributado el 25%, que serán casi todas, rentas que no sean derivadas de transmisión de activos, el devengo se producirá el día de acuerdo de aplicación del resultado, y la autoliquidación en 2 meses, ¿vale? Se tendrá que presentar el correspondiente formulario y pagar el impuesto correspondiente. Nada, recordar que los conceptos básicos de la SICAP es que ya tengo que repartir el 100% de los beneficios procedentes de dividendos, el 80% de los beneficios normales, es decir, por el alquiler de los inmuebles, y el 50% de los beneficios procedentes de transmisión de inmuebles, ¿vale? Y que tengo una obligación de reinvertir el resto de los beneficios en un 80%. La tributación es el 0, y por tanto, y en la medida en que y hay un gravamen especial ya instaurado, que es el 19% si yo no tributo en sede del socio al menos un 5%, siempre y cuando tenga, un 10%, siempre y cuando tenga un 5% de participación. Si no cumplía uno de estos requisitos, ya tenía que pagar un 19% al repartir. Lo que añadimos ahora es, por esto que me dejaban no repartir, hay un gravamen especial del 15% si no lo reparto, ¿vale? Otra cosa, otro concepto del que ya hablamos el año pasado y que ya ha entrado en vigor, el valor de referencia. ¿Qué es el valor de referencia? El valor de referencia es un valor, digamos, que viene a sustituir en determinados supuestos al valor catastral, y que lo tendremos que tener en cuenta, sobre todo a partir del año 2022, y sobre todo para 2 cosas. Una, para el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio solo se verá afectado por este valor de referencia en el año 2022. Recordemos que este valor de referencia, digamos, vendrá dado por las transacciones que los notarios informarán a la Dirección General del Catastro, y se irá actualizando año a año. Y este valor de referencia nos puede afectar al impuesto del patrimonio a partir del año 2022, no en el patrimonio de este año, ¿vale? Esto también es importante. Y también nos puede afectar a aquellas transacciones que yo hacía con un valor mínimo. Cuidado con aquellas transacciones que estén por debajo del valor de referencia, porque empezarán a llegarnos aquellas liquidaciones paralelas de la administración por considerar que estamos comprando por debajo del mercado, por debajo de este valor que digamos que es mínimo, ¿vale? Tengamos en cuenta también el tema del valor de referencia. Recargos por extemporaneidad, también lo avanzamos el año pasado. Si se acuerdan, hasta ahora, cuando presentábamos una liquidación de algún impuesto con retraso, pero sin que la administración tributaria hubiera venido a llamarnos a la puerta para recordarnos que no la habíamos presentado, teníamos unos recargos del 5, 10, 15 y 20%, dependiendo si me había pasado 3 meses, más de 3 meses y hasta 6, de 6 a 12 o más de 12 meses. ¿Qué sucede ahora? Ahora, digamos que los han rebajado, o los han puesto no por trimestres, sino por meses. Eso significa que tenemos un 1% siempre, más un 1% por mes. Y cuando nos pasamos de los 12 meses, pues nos tocaría, digamos, ese 13 más un 15% en lugar del 20% que había antes, ¿vale? A modo de ejemplo, hemos puesto aquí debajo una leyenda en el cual el recargo será del 3% si yo me paso 2 meses, o del 4% si yo me paso 3 meses. Cuidado con aquellos recargos que no hayan adquirido firmeza a la fecha de publicación de esta medida, que les recuerdo que era julio, porque podremos recalcularlos de acuerdo con estos nuevos porcentajes, siempre y cuando sean a nuestro favor, que deberían serlo. Entonces, si alguien tiene algún tema de estos, pues que lo mire,
porque podría resultarle de aplicación esta norma, digamos, más favorable, ¿vale? Se añade un nuevo supuesto a los recargos por extemporaneidad, en el cual no se va a exigir este recargo, aun presentando la declaración, digamos, fuera de tiempo, que es cuando yo presento la declaración en aquellos supuestos en los que ha habido una regularización voluntaria por parte del contribuyente que ha sido regularizada previamente por la Administración. Es decir, viene la Administración, me dice, oiga, usted me ha declarado o me ha liquidado mal el IVA de unas transacciones en el trimestre 2, en el segundo trimestre del año 2021, me lo invento, pero es que resulta que usted no solo tiene mal el segundo trimestre, sino que tiene el tercero y el cuarto trimestre también mal declarados. Pues bien, hay un supuesto nuevo en el cual nos permite no pagar este recargo, digamos, si se acuerda con la Administración tributaria regularizar voluntariamente una vez la Administración nos ha regularizado el primero de los trimestres que les comentaba, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Todo esto siempre que no haya sanción, digamos que es una especie de acuerdo con el actuario, ¿eh? ¿Qué más de la ley contra el fraude? Lo último, se han reducido también, intentando, digamos, reducir la carga de nuestros tribunales, se han aumentado las reducciones en el caso de las sanciones. Reducción en actas con acuerdo, antes era un 50%, a partir del 11 de julio pasa a ser el 65%. Reducción por pronto pago, cuando estoy de acuerdo y además pago la regularización, pues ha pasado del 25% a una reducción del 40%. Reducción por conformidad se queda igual, el 30%, ¿vale? Esto también es, hay un régimen transitorio que permite que no apliquemos a sanciones previas a la entrada en vigor de la ley, siempre que no hayan sido recurridas y no sean firmes, ¿vale? Por tanto, tengámoslo en cuenta también si tenemos alguna reclamación, porque como dice en la parte derecha de la diapositiva, si tenemos alguna reclamación en el TEAR que todavía le podemos aplicar la reducción por el pronto pago, siempre y cuando antes del 1 de enero de 2022 yo desista de esta reclamación, ¿vale? Y la pague, por supuesto, ¿vale? Esto era el recordatorio de las... un momento, era el recordatorio de lo que es la ley contra el fraude, que, como les decía, entró en vigor con efectos 11 de julio de 2021. Otra norma que hay que tener en cuenta y que también entró en vigor en julio, el paquete del IVA del comercio electrónico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Una cosa básica. Hasta ahora, si se acuerdan, cuando nosotros realizamos ventas a distancia en países de la Unión Europea, yo tenía unos umbrales en cada uno de los países, que normalmente eran 35.000 euros, y a partir de hasta ese umbral, hasta que no me pasaba de los 35.000 euros, yo liquidaba el IVA en España, y cuando me pasaba de los 35.000 euros, yo ya tenía que darme de alta en el país en el que yo me había pasado el umbral y liquidar el IVA en el país en cuestión, ¿vale? Esto es tal y como funcionaba ahora. ¿Qué pasaba? Que los umbrales eran distintos en los distintos países, que había un montón de obligaciones formales, que la gestión de las devoluciones era bastante caótica, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha decidido? Pues a partir de ahora hay una ventanilla única, lo que se llama MOS, que sirve para entregas de ventas a distancia. Les recuerdo que ventas de bienes a distancia son ventas básicamente a particulares. Yo, empresa española, vendo a particulares en otros países de la Unión Europea, y ahora el umbral, a partir del cual yo ya tengo la posibilidad de acogerme a esta ventanilla única, que lo que significa es que yo puedo liquidarlo todo en el país que decida, es decir, lo podría liquidar en España, pero liquidando país por país. Yo tendré que informar de las ventas realizadas en cada uno de los países. Lo que les decía, muy importante, el umbral ha pasado a ser 10.000 euros para todo, ventas a distancia y también servicios electrónicos, ¿vale? Y no solo para todo, sino para todos los países. Cuando yo me pase de ventas a distancia y de servicios online de 10.000 euros en todos los países de la Unión Europea, yo ya me puedo acoger a este régimen de ventanilla única. Es decir, puedo liquidarlo todo en España, liquidando, obviamente, país por país, cada uno de las ventas realizadas en los países en cuestión. Obviamente, puedo seguir, este es un régimen no obligatorio, es opcional, es para facilitar las cosas a los contribuyentes. Lo que puedo hacer es darme de alta en cada uno de los países y liquidar en cada uno de los países las ventas que realizo en ellos. Esto siempre ha sido así.
¿Qué más? Cuestiones que pueden entrar en vigor, según los presupuestos generales del Estado, a partir del año 2022. Esto que he explicado hasta ahora ya está en vigor. A partir de ahora explicaré cosas que pueden entrar en vigor, pero que no están aprobadas. Presupuestos generales del Estado para el año 2022. Algo que hay que tener en cuenta, una tributación mínima en el impuesto sobre sociedades del 15%. Lo habrán leído, lo habrán escuchado en la radio, en los periódicos. ¿A quién le aplica esta tributación máxima en el impuesto mínima en el impuesto sobre sociedades del 15% de la base imponible? Pues le aplica a aquellos contribuyentes cuyo importe de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, siempre referido a los 12 meses anteriores a la fecha del inicio del periodo impositivo, es decir, nos estaríamos refiriendo en el año 22 al año 21, y, cuidado, a todos aquellos contribuyentes que tributan en régimen de consolidación fiscal, cualquiera que sea el importe de la cifra de negocios. Cuando antes mi compañero Roberto les decía hay que analizar bien si nos interesa o no nos interesa consolidar fiscalmente los grupos, tengamos en cuenta también esto. Vamos a tener a partir del año 2022, probablemente si se aprueba esta norma, que lo más seguro es que se apruebe, obligación de tributación mínima del 15% en todos los grupos consolidados. En principio no hay umbral, con lo que le aplicaría a todos. Estemos atentos si se aprueba así y tengámoslo en cuenta, porque ya saben que el régimen de consolidación, igual que se puede optar, también cumpliendo determinados requisitos se puede renunciar. ¿Algunas particularidades de esta tributación mínima? Bueno, el tipo de tributación mínima será del 10% en las entidades de nueva creación, ¿vale? Y el 18% en las entidades de crédito y de exploración e investigación de yacimientos. Aplicará también en el impuesto sobre la renta de no residentes a rentas obtenidas mediante estatuto permanente, lo cual tiene lógica. En el caso de cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al 60% de la cuota íntegra calculada de acuerdo con el régimen de cooperativas, y en el caso de la zona especial canaria, digamos que la parte de la zona especial canaria la quitaremos de la ecuación a efectos de la tributación mínima del 15%, ¿vale? Estas son particularidades del régimen o de la norma esta que nos va a hacer tributar como mínimo un 15% si cumplimos alguno de los dos requisitos antes señalados. Otra cosa que parece que está en presupuestos y que parece entrará en vigor el año 2022, el régimen de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. ¿Qué quieren hacer con ello? Pues, por lo que parece, la idea del legislador o del gobierno es que está demasiado incentivado con relación las sociedades en relación con las personas físicas. Si se acuerdan, en personas físicas normalmente por arrendamiento de vivienda tenemos una reducción del 60%, en impuestos sobre sociedades había una reducción del 85%, lo cual significaba que acababa tributando, creo que es un 3,75%, pues bien, la propuesta ahora es que se reduzca este 85% al 40%, es decir, a partir de ahora, el que tenga una entidad dedicada a arrendamiento de viviendas no tributará solo por el 15%, sino que tributará por el 60% de las rentas derivadas de alquileres. Cuidado con esto porque también nos puede encarecer bastante, y aquí no hay ningún régimen transitorio para salirse de ello y aplicarnos el régimen de las personas físicas. Si tenemos los pisos arrendados a través de una sociedad, pues esto, si entra en vigor, nos aplicará de pleno y no hay ningún régimen transitorio previsto al respecto para pasar otra vez los pisos, digamos, o los inmuebles a título personal. Cuidado con esto. Otra norma que está prevista en presupuestos y que va a entrar en vigor seguramente con efectos 1 de enero de 2022, reducción de las aportaciones a contribuciones a sistemas de previsión social en IRPF. Cuidado porque pasamos de los 8.000 a los 2.000, en el año 2021 ya son de aplicación solo 2.000 euros que yo puedo poner en el plan de pensiones individual, y ahora la propuesta es bajarlo a 1.500. Bueno, yo creo que ya habiéndolo bajado de 8.000 a 2.000, de 2.000 a 1.500 no creo que sea una gran pérdida, pero bueno, el problema es la bajada de este año. Para contrarrestar y un poco para ayudar a que los planes de pensiones sigan en vigor, pues se eleva la cuantía a los 8.500 euros, ahora eran 8.000, a las contribuciones empresariales
y a las aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social. Estos son los planes de pensiones, digamos, que los realiza la empresa, pero claro, ahí hay una serie de requisitos que nosotros no podemos controlar, como es que la empresa tiene que tener un plan de pensiones para todos los empleados, sin posibilidad de distinguir entre ellos, etcétera, etcétera. Y además la compañía pues tiene que tener previsto este incentivo para sus trabajadores para que se resulte de aplicación. Esto ya no lo podemos controlar las personas físicas, sino que lo controlan las compañías. Pero eso sí que sube, de 8.000 a 8.500. Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta: el interés legal del dinero se mantiene en el 3%, el interés de demora se mantiene en el 3,75%, el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, el anual pasa a casi 7.000, antes estaba en 6.700, el IPREM anual al que hace referencia el salario mínimo interprofesional pasa a 8.100, ¿vale? Y se aprueban, como todos los años, algunas actividades prioritarias de mecenazgo. El que tenga interés lo puede mirar o lo puede preguntar, ¿vale? Más, y ya para terminar, la ley de startups. Esta es una ley que está prevista para las startups y que está previsto que entre en vigor durante el año 2022. Esta ley no está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2022. Probablemente se prevé que entre en vigor hacia mitades del año 2022. ¿Qué se considera requisitos, qué se considera empresa emergente a efectos de poder aplicar esta ley? Y luego veremos qué incentivos se le dan. Pues para ser empresa emergente deberá ser una empresa de nueva creación, o, si no es de nueva creación, deberán no haber transcurrido más de 5 años desde su constitución, o 7 en el caso de empresas de biotecnología. No haber surgido, por supuesto, esta compañía de una reestructuración de un grupo de compañías que ya estaba, digamos, en liza. No podemos escindir una parte de un grupo y tratar de aplicarnos estos beneficios fiscales de empresa emergente. Tiene que ser de nueva creación, o lo que hemos visto antes. La sede social o el estatuto permanente debe estar en España, lo cual tiene sentido. El 60% de la plantilla debe tener contrato en España, nos dan un 40% de margen para que podamos realizar actividades en el extranjero a través de empleados en el extranjero. Debe ser una empresa innovadora certificada por ENISA, que es una empresa nacional de innovación. No se debe distribuir ni haber distribuido dividendos. No debe cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de negociación, y si pertenece a un grupo de empresas de los del artículo 42 del Código de Comercio, el grupo debe cumplir todos los requisitos anteriores. Esto va a ser más complicado, pero bueno, se puede mirar. Estos son los requisitos para considerarse una empresa emergente. ¿Y qué incentivos se le dan a estas denominadas empresas emergentes? Pues bien, se reduce el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades del 25 al 15 durante los primeros 4 años, máximo 4 años, siempre que mantengan la condición de empresa emergente. Aquí les recuerdo que ya existe para empresas de nueva creación un tipo del 15% por los 2 primeros años de beneficios, que no parece que se lo vayan a cargar, y por tanto habrá que ver si esta norma nos favorece con relación a la que ya tenemos en vigor. Y la solicitud de este régimen fiscal para startups se podrá pedir un aplazamiento de la deuda tributaria, con dispensa de garantía, etcétera, cuando haya que pagar los primeros impuestos de los periodos impositivos de inicio de la startup, ¿vale? No tendrán obligación de efectuar pagos fraccionados durante el periodo impositivo posterior a los 2 primeros en que la base imponible sea positiva. Esto, en el fondo, ya dan por supuesto que estas empresas emergentes al principio no suelen generar beneficios y por tanto tampoco estarían obligadas a efectuar pagos fraccionados, pero bueno, ya se regula que no estarán durante un tiempo obligadas a realizar pagos fraccionados. Se amplía el ámbito de aplicación de la deducción al IRPF por inversión de empresa de creación nueva o de reciente creación, se incrementa del 30 al 40, por lo que respecta a estas empresas emergentes, y se incrementa la base máxima de esta deducción de 60.000 a 100.000. Es un poco encardinar
la deducción que hay en el IRPF por empresas emergentes con esta nueva normativa. Nos amplían también y nos incrementan la deducción en el IRPF por inversión de nueva creación, ¿vale? ¿Qué otra cosa o qué otro aspecto tienen que tener en consideración las empresas emergentes? El régimen fiscal de las stock options. Hay un régimen más favorable para estas empresas emergentes que las que tienen el resto de empresas. Si lo recuerdan, el resto de empresas tienen una retribución en especie exenta de stock options hasta 12.000, pues bien, en el caso de las empresas emergentes podrán tener esta retribución exenta hasta 45.000, ¿vale? Y además, otra cosa que es importante, solo se exigirá que dicha entrega se realice dentro de la política retributiva general de la empresa, ¿eh? No hará falta que tengamos, o sea, podremos distinguir a quién le aplica esto y a quién no, que es algo que no se puede hacer normalmente en la exención de los 12.000 euros general. Y ya termino con la última cosa que es importante, que es lo que ya lo habrán leído mucho en los periódicos, que es las nuevas normas que parece que van a aplicar a la ley Beckham. La ley Beckham es aquella ley que permite a los no residentes pasar a ser residentes en España y tributar al tipo del 24% hasta 600.000 euros. Se está previendo, esto no deja de ser competencia con otros países que ya lo tienen así, como son Portugal e Italia, se prevé extender este régimen de 5 a 10 años, ¿vale? Y se prevé deducir de 10 a 5 años los periodos impositivos en que el contribuyente debe haber sido no residente en España para poderse aplicar este régimen especial. Y finalmente, además, se permite, siempre que los hijos menores y los cónyuges que vienen, digamos, con el desplazado no tengan una base imponible, una base liquidable superior al desplazado, que se aplique a este cónyuge y a estos hijos menores el mismo régimen que se le aplica al desplazado que aplica por este régimen especial, ¿vale? Esto es muy importante porque a veces alguien puede no venir porque resulta que el patrimonio lo tiene el cónyuge y eso significa tributar por el impuesto sobre patrimonio por todos los bienes del cónyuge. Entonces, si realmente se extiende la ley Beckham y los efectos de la ley Beckham al cónyuge, nos arrastra a toda la familia y, por tanto, no existiría más este problema. Y por mi parte, yo creo que me he pasado un poco del tiempo, así que lo dejamos aquí, y si alguien tiene alguna pregunta, pues que lo haga vía email o vía teléfono. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Gabriel Jakimowski, que les hablará de precios de transferencia.